Muy bien, son las 10:38 de la mañana. Si usted me está escuchando ahora en directo aquí en el Rompeolas y cualquier otra hora, si nos está escuchando en diferido, porque últimamente a través de los podcasts y las emisiones también de las emisoras en otro lado, en otros horarios, pues hace que podamos estar en diferentes horarios y en cualquier punto de la isla, de las islas. Bueno, pues qué les digo, que seguimos adelante. Vamos a seguir apostando por la salud mental. Ya la semana pasada habíamos hablado con Cristina García acerca del tema. El diario Aviso de esta semana, hace 2 días, aparecía una noticia con una protagonista, Hilda Hernández. Hilda Hernández quería visualizar también el tema de la salud mental, sobre todo la depresión, y se dedica también a dar charlas. Informativas. Ella pertenece a la asociación AFES Salud Mental y se dedica a dar charlas informativas por los institutos, pues para hablar precisamente eso, de la salud mental, que yo creo que es la gran asignatura pendiente. Bueno, hay muchas asignaturas pendientes, pero esa sobre todo ya es hora de afrontarlo. Muchos años sufriéndola y sin saber qué respuesta tener. Hilda, buenos días. Días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos intentando visualizar un poco y empujar el carro en la misma línea que tú. Pues sí, eso es sumamente importante y la verdad que te doy las gracias por poder utilizar tu programa como trampolín para darle voz a la salud mental, ya que es algo que desafortunadamente todavía sigue siendo un tema un poco tabú, aunque ya estamos mejorando bastante. Sí, estoy de acuerdo contigo, estamos mejorando, pero ¿por qué, Hilda? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo contigo, estamos mejorando, pero ¿por qué, Hilda? ¿Por qué el tema, podemos ir a hablar de cualquier médico, podemos ir al traumatólogo, al odontólogo, a quien sea, ¿no? Sin problema, lo podemos comentar, amigo, pero si es cuestión de ir al psicólogo, ir al psiquiatra, algún problema de eso, no lo decimos o no lo callamos o no lo hemos callado. Ahora afortunadamente parece que estamos caminando en otros sentidos, ¿no? Pero ¿por qué ha sucedido eso, Hilda? Yo creo que es precisamente porque hay demasiados estigmas, hay demasiado prejuicio sobre este tema, hay miedo al rechazo de otras personas o a la incomprensión. Y ahí la importancia de ir dando estas charlas, de ir informando, de ir hablando del tema con total naturalidad para que la gente lo normalice y no piensen que ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo es estar loco, es simplemente que se tiene pues un problema de salud. La pandemia y con toda esta historia, pues ha salido a flote muchísimo más, ¿no? Y hemos sido más conscientes de todo eso porque no hemos sabido tampoco dar respuesta al tema que estamos viviendo desde la propia casa y demás, ¿no? ¿Tú crees que todo eso, en este caso, ha ayudado a que aflore y que se habla de la salud mental? Sí, desafortunadamente la pandemia ha hecho crecer el número de personas que demandan ayuda en la salud mental. Confinamiento hizo bastante daño, lo que es la incertidumbre, bastante ansiedad por el que podría pasar. Y yo creo que sí, que últimamente se está demandando mucho más hablar de este tema, cosa que por un lado, hombre, es malo por el tema de que haya incrementado el número de personas, ¿no?, que lo requieren. Pero también es bueno por... La salud mental, que bueno, que incluso otros hasta se lo tomaban a coña, ¿no? Algunos otros diputados, lo que estaba diciendo. Y estaba diciendo verdades como templos. A partir de ahí, pues el tema, yo creo que la gente va siendo más consciente del asunto. Hay muchos pasos que dar, evidentemente, ¿no? Pero ya quizás podemos hablar con, no sé, con más soltura, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? Y coméntanos un poco de tu experiencia, ¿Cómo arranca lo tuyo? Tú básicamente has tenido una depresión, ¿no? Sí, yo sufro una depresión desde hace más de 6 años. Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y bueno, lo importante y el primer paso que hay que dar es saber que se tiene un problema y buscar ayuda. Reconocer que tienes ese problema y que tienes que buscar ayuda para solucionarlo. Porque llegó un momento que yo perdí el interés por todo, yo estaba más tiempo acostada que sin ayuda. Reconocer que tienes ese problema y que tienes que buscar ayuda para solucionarlo.
porque llegó un momento que yo perdí el interés por todo, yo estaba más tiempo acostada que haciendo cosas, no quería salir con mis amigos y demás. Entonces eran síntomas que a mí me estaban dando señales de que algo no iba bien. Pero hasta que yo no fui consciente realmente de que tenía un problema de salud mental y de que podía pedir ayuda y tenía los apoyos necesarios, tanto familiares como médicos, pues no empecé a salir adelante. Y ahora la verdad que el hecho de dar estas charlas por los centros educativos, pues para mí ha sido una experiencia bastante maravillosa, además de un reto personal, ya que yo cuando era niña pues sufrí bullying, y el hecho de entrar en un aula y de explicar mi experiencia, sintiéndome más segura de mí misma y demás, pues la verdad que mi experiencia, sintiéndome más segura de mí misma y demás, pues la verdad que ha sido una experiencia, ya te digo, no solo importante, sino también bastante curativa para mí. Claro, ha tenido una historia que ha repercutido, te ha llovido a ti misma, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mira, una cosa, porque posiblemente muchos de nuestros oyentes, muchos no, yo en fin, quizá pueda que haya alguien, ¿no?, que esté pasando por esos momentos. Por eso yo creo que yo cuando leí la historia del diario Aviso me encantó de leerlo y de tener la posibilidad de hablar con alguien que haya pasado por el tema, ¿no? Y que la gente pudiera escucharla, porque posiblemente esté pasando en este momento por situaciones similares a las que tú pasaste, ¿no? Y entonces encontrarse al otro lado a alguien que pueda sentir lo mismo es importante, ¿no? El ver que como un poco el efecto espejo a la que tú pasaste, ¿no? Y entonces encontrarse al otro lado a alguien que pueda sentir lo mismo es importante, ¿no? El ver que como un poco el efecto espejo, ¿no? Que al otro lado tienes a alguien que es como tú y que siente lo mismo que tú, ¿no? Por eso me parecía muy interesante que cómo eran esos primeros pasos que tú diste, con qué te estabas tropezando, un poco para más desmenuzar más el tema. Cuando tú empiezas a notar que tienes ese, ¿qué te notabas? ¿Desgana? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Yo notaba pues eso, mucha desgana, mucha tristeza, sin motivo aparente. No tenía ganas absolutamente de hablar con nadie, me encerraba mucho en mí misma y en mi casa. Pues también es cierto que por bastantes circunstancias adversas en mi vida alimentaron, digamos, esta depresión, ¿no? Pero ya en cuanto empecé a que he mejorado, no voy a decir que estoy bien, porque aún todavía me sigo medicando, pero sí que es verdad que es importantísimo que la persona esté pendiente a las señales de su propio cuerpo y de su propia mente. Esté muy pendiente porque a veces no lo queremos reconocer. A veces, por ejemplo, cuando estás mucho tiempo acostada te dicen aquello de venga, Gandula, levántate, que eres una vaga, o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor no es que no te quieras, que seas una gandula, sino simplemente que no puedes levantarte, que no tienes ilusión, no tienes motivación, no tienes ganas. También el entorno es muy importante, poder hablarlo, poder expresarlo. Que el en tu caso podías hacerlo, sí. hacerlo, porque claro, yo me imagino que en ese momento, luego sacar fuerzas para poder ir, me imagino que irías a un profesional, ¿no? Pero tienes que ser también bastante valiente para decir voy a hacerlo, ¿no? O contabas con ese... En este caso, ya me derivó a psicólogo y psiquiatra. Entonces, pues para mí al principio era un poco chocante, ¿no? Porque por lo que tú dices, ¿no? De, a ver, ¿estaré yo tan mal para tener que acudir a estos profesionales? Pero luego, como bien apuntabas tú, cuando a alguien le duele una rodilla va al traumatólogo, cuando alguien tiene algún otro problema va a su especialista. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo tenía este problema emocional y fui a los especialistas correspondientes para que pudieran, entre lo que ellos me pautaban y lo que yo pusiera de mi parte, pues intentar superar esto. Mira, decías tú en la entrevista, que me pareció interesante, que bueno, que otro tipo de enfermedades, pues de alguna manera igual se pueden averiguar porque hay una analítica, porque hay unos datos, etcétera, ¿no? Pero en el caso concreto pues no hay analíticas que lo marquen, ¿no? Exacto. Si tú ves a alguien con una muleta en la calle, sabes que tiene un problema en la pierna, pero si
Si tú ves a alguien con un problema de salud mental, no lo sabes. Entonces, ¿cómo vas a explicar una cosa que no se ve si la mayoría de la información entra precisamente por los ojos, ¿no? Entonces, por eso quizá lo hace más complejo. Claro. Pero no imposible. Se puede explicar y se puede normalizar, pero pues eso, quitando los tabús, derribando estigmas, ofreciendo recursos de ayuda, pues así se puede solucionar un poquito todo esto. Claro, decías que, comentaste hace un momento que, bueno, que hubo cosas que fueron, digamos, un cúmulo de otras cosas lo que te llevó a tu depresión, pero al principio comentaste que sin motivo alguno, aparentemente empezó esa desgana. Es decir, que quizá también cometemos el error de decir, coño, tienes todo, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, con lo cual no tienes derecho a estar mal, ¿no? Y no tiene por qué. Y tú dices, yo, pues no sé tu caso personal, pero que se puede dar el caso de que no tengas aparentemente ningún problema por el que tengas que estar mal y sin embargo estás. Sí, exactamente. Esa es una de las frases que por ejemplo, yo más odio. Tú no deberías estar mal. Sí. Tú tienes todo para estar bien. Pues no entiendo por qué estás así. Pues es que estás triste, pero ¿por qué estás triste? O no tienes ganas de salir, qué aburrida eres, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, yo más odio, tú no deberías estar mal. Sí. Tú tienes todo para estar bien. Pues no entiendo por qué estás así. Pues es que estás triste, pero ¿por qué estás triste? O no tienes ganas de salir, qué aburrida eres, ¿no? Entonces, no es que no quieras salir, no es que tú quieras estar triste, es que realmente es un síntoma de la depresión. Es uno de tantos síntomas que tiene. La falta de apetito, el sueño alterado, son cosas que, claro, que mucha gente no se dan cuenta. Pero ¿y cómo se recibe? Porque yo me imagino que en ese momento lo que uno necesita es empatía de los demás. Y justamente cuando estás buscando la empatía, los que conocen el tema te dicen, no tienes por qué estar así, arriba, y claro, no puedes, ¿no? La empatía es algo fundamental, ponerse en el lugar del otro, saber cómo se siente el otro, y sí, yo he tenido familia. La empatía es algo fundamental, ponerse en el lugar del otro, saber cómo se siente el otro, y sí, yo he tenido familiares y amigos que lo han hecho perfectamente, pero sí que es verdad que también ha habido otros que para echarles de comer aparte, ¿sabes? Claro. Incluso me han ido dejando atrás, me han abandonado cuando empecé con los primeros síntomas de la depresión, sí, por el tema, pues eso, de que no quería salir, pues, o a lo mejor no era la misma chica risueña, simpática y que solía ser, sino que ya estábamos más tristes, más distantes, pues hubo gente que me dejó atrás. Sí. Hubo gente que me dejó atrás, eso me dolió muchísimo porque tremendo, ¿no? Gente que estaría ahí para siempre, pero bueno, hay amistades, hay conocidos y hay familia y hay personajes. Y hay como todo, gente que sí y gente que no, ¿no? Exacto. Exactamente. Mira, ¿y cuánto dices que llevabas estos años? Y entonces ahora en este momento, por ejemplo, te encuentras mejor, no que estés tal, pero sí estás mucho más recuperada. Estoy un poco más recuperada, no del todo, porque todavía sigo precisando medicación. Al menos, pues estoy intentando hacer una vida lo más normal posible. Lo digo intentando porque hay días en los que de verdad que no me dan ganas de levantarme de la cama todavía. Hay días en los que no me apetece salir. Es verdad que en el confinamiento se alimentó mi depresión porque como no tenía que salir a ninguna parte y al estar todo el rato en mi casa, pues se me agudizó. Luego cuando fue la desescalada también me daba mucha ansiedad salir a la calle y ahora mismo me sigue dando mucha ansiedad salir a la calle porque yo no solamente tengo depresión, yo tengo un trastorno ansioso depresivo, entonces pues la ansiedad también es bastante difícil de llevar a veces. Y cuando te sucede eso, por ejemplo, Hilda, no es lo mismo, o sea, eres consciente realmente de lo que tienes, eres consciente de lo que está pasando en ese momento que estás, pero tienes esas herramientas para en ese momento cuando tienes esa bajona. Bueno, hay veces que hay que aguantarlo porque en ese momento a lo mejor no hay nadie disponible, pero bueno, con la medicación y con los apoyos, la verdad que
que son menos las veces que no lo puedo aguantar. Cada vez lo estoy llevando mucho mejor. Mira, Hilda, antes comentaste que tú habías sufrido bullying, ¿no? En esa época, pues, me imagino que no es como ahora, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú esa época de bullying? ¿Y eso podías comentárselo a alguien o no se lo podías comentar a alguien? ¿Y ahora crees tú que eso concretamente ha cambiado? Yo en el momento que lo sufrí no se lo comentaba a nadie. Yo me lo guardé todo para mí. Mi bullying fue porque yo tengo una discapacidad visual y entonces pues nada, a veces me sentía rechazada y entonces pues nada, a veces me sentía rechazada, me sentía discriminada. Eso fue mermando mi autoestima. Ahora sí que puedo hablar de todo esto. Quizá ahora con las redes sociales el bullying no es solamente en el aula, sino fuera de ella. Quizá ahora es diferente. Pero en mi época lo recuerdo así. O sea, yo deseaba que la noche fuera más larga y que no llegara al día siguiente para no tener que ir al colegio. Tremendo. Porque lo pasaba realmente mal. Sí es verdad que hubo gente que no era así conmigo, al contrario, hice buenas amistades, pero claro, cuando te pasa una cosa buena y te pasa una cosa mala, siempre tiendes a recordar la cosa mala, no sé por qué, pero siempre solemos hacerlo así. Y fue una época bastante difícil porque, claro, yo no elegí tener este problema visual. Claro. ¿Tú crees que en ese momento, por ejemplo, no se estaba dando una respuesta, evidentemente, a ese gran problema que tú estabas viviendo todos los días y decir, yo necesito que la noche dure 40 horas para que no llegue al día, ¿no? Y llegabas quizás al centro y no había respuestas para esa historia, ¿no? No había respuestas. Quizás ahora la cosa cambia. La única respuesta que había era, eso son cosas de niños. Eso son cosas de niños. Los niños son crueles, eso son cosas de niños. Ahora se le está dando más importancia. Ahora sí. ¿Qué les dices tú a los chicos cuando vas a hablar con ellos? Y porque y más en estas edades, ¿verdad? De la adolescencia y todo el tema de las posibles depresiones, de la educación emocional, que yo creo que es la historia, ¿no? Sí. Yo lo que les digo es que nadie está exento de sufrir un problema de salud mental o una depresión o educación emocional, que yo creo que es la historia, ¿no? Sí. Yo lo que les digo es que nadie está exento de sufrir un problema de salud mental o una depresión o una ansiedad o lo que sea, que el comportamiento de una persona puede afectar positiva o negativamente en otra persona, que a lo mejor lo que a ellos les parece gracioso, a otra persona le puede estar destrozando la vida, claro. o intentando hacerles daño, o intento también que comprendan pues que no están solos. Si alguien se siente identificado con alguna de las cosas que yo comento, pues les digo que no están solos, que hay muchos recursos hoy en día, que no es como antes, que hay muchos recursos donde ellos pueden acudir en caso de que sientan alguno de esos síntomas o alguna de esos problemas de salud mental, que lo hablen con su familia y que si su familia no responde al tema, pues que busquen ellos pues ayuda en los profesores, en los profesionales del centro y demás. ¿Te has tropezado casos, por ejemplo, que después de la charla se hayan acercado a ti para de alguna manera más cercana comentarle algo que le pasa o algo así? Sí, normalmente suelen utilizar el tema de tengo una amiga que, o tengo un amigo que, o tengo un familiar que, a lo mejor no en primera persona, alguna vez sí ha pasado, pero sí que es verdad que siempre alguien suele preguntar, pues mira, me pasa esto, o bueno, me pasa esto. Sí, le pasa a una amiga, ¿no? A una amiga le tiene esto, pero no sabemos cómo ayudarla. Entonces, claro. Yo nada más que con que una persona sola ya se siente identificada, no se sienta sola y sepa que hay ahí mucho apoyo, puede recibir, yo ya estoy más que contenta. Claro. Aunque eso signifique remover mis heridas y volver a ponerme en el lugar de contar todo, ¿no? Y de exhibirme tanto, de exponerme tanto.
Bueno, Pero pero el yo no hecho sé de hasta qué punto que, también, porque sí es verdad que estás removiendo tus heridas, pero ahora esas heridas las estás viendo desde otro punto de vista, ¿no? Ahora digamos que sí, estás aprovechando ese movimiento. ahora mis heridas no son, Claro, claro. pueden ayudar a los demás, vamos, Por eso. Yo creo creo que la yo. historia está también en sembrar la conciencia, porque cuando el caso que tú estás comentando, igual no, la gente no es consciente, sino deja llevar por un movimiento y ahora yo creo que crear ese movimiento contrario, en el sentido que cuando aparezca, sea el propio grupo el que modifique e impida esa conducta, ¿no? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Pues muy bien, Hilda. Y AFE fue fundamental para ti, el encontrarte con AFE Salud Mental. La verdad que sí, porque gracias a AFE Salud Mental yo empecé participando en grupos de ayuda mutua, Mm, que también era como decir, pues mira, hay más gente que siente como yo y piensa como yo y le pasa lo mismo que a mí. mm, Y luego me enteré de que hacían voluntariado y el voluntariado que más me gustó y el que más y piensa como yo y le pasa lo mismo que a mí. mm. Y luego me enteré de que hacían voluntariado y el voluntariado que más me gustó y el que más me iba con mi forma de ser y de pensar, pues era sensibilización, porque creo que es algo muy importante y que hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer todavía, pero bueno, para eso estamos, para poner nuestro granito de arena. Pues muy bien, Hilda, te aplaudo desde aquí, te aplaudimos desde el Rompeolas por esa actitud y por esa historia que tienes que no solamente, digamos, que transmites positividad y buena historia, sino que también esa hace que tú también te sientas bien. Hay como una cosa que se retroalimenta, ¿no? Pues nada, Hilda, gracias por haber estado con nosotros y otro día que tengamos que hablar de temas de salud mental y toda esta historia, te vuelvo a llamar, si te parece.